Ya estamos de vuelta aquí en el estudio y estamos con una tremenda invitada. La verdad es que lo adelanté en el bloque anterior. Estamos con Paula Daza, ex subsecretaria de Salud y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Carla. Muy bien, aquí feliz de estar conversando contigo. Yo encantada. La verdad, el canal entero estamos felices de tenerte y sin mascarilla. Sí, sí. Muy importante, muy importante. Curioso, sí, la gente no me conoce sin mascarilla. No te conoces sin mascarilla, sí, con tu blusa, por supuesto, maravillosa. Pero antes de que te presente yo, tenemos una nota introductoria. Vamos a verla y empezamos a conversar. Ya. Paula Daza se desempeñó como subsecretaria de Salud de Chile y en esta posición estuvo directamente involucrada en el manejo de la pandemia en el país. Luego fue asesora del expresidente Sebastián Piñera en materias de salud hasta marzo de 2022. En abril de este año llegó a la Universidad del Desarrollo para fundar el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. En la década de los 90 trabajó en el servicio de neonatología del Hospital de la FACH. Durante 25 años estuvo en la Clínica Dávila, en la parte clínica y también como directora de docencia y desarrollo. Ejerció docencia durante 10 años en distintas universidades nacionales. Ahora es entrevistada estelar en nuestro programa Emprendidos. Dejo con ustedes a la subsecretaria Paula Daza. Bueno, es como esa pregunta la va a responder a Paula Daza. Eso es algo que sí, te lo dijeron permanentemente todos los días. ¿Cómo estás? Hola, Carla, bien, feliz, más tranquila. ¿Qué quieres que te diga? Más tranquila a este lado. Más repuesta, con los ojos más abiertos. Sí, más tranquila. Fue difícil para todos. Yo creo que para todos los chilenos que estuvimos viviendo esos años de pandemia con tanta incertidumbre, tomando medidas tan difíciles. Sí. Pero como todas las cosas, como todos los trabajos, tienen de dulce y de agraz. De dulce, exactamente. Bueno, y antes de empezar a tocar ya lo que ya no se nos viene encima, estamos todos ya entre que agotados, cansados de esta sociedad, ya se viene el 4 y la verdad que ha sido muy agotador en todo tipo de situaciones emocionales, de todo, políticamente el tema de lo que se viene el plebiscito. Pero antes te quiero preguntar, ¿cómo haces como una evaluación? Ya vamos a cumplir casi 3 años desde que llegó lamentablemente la pandemia a nivel cierto mundial y nos atacó a Chile y nos pilló, obviamente como a todos, muy de sorpresa, pero ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo lo llevó Chile finalmente? Bueno, yo creo que como dijiste tú, esto fue una pandemia que nos pilló por sorpresa, a pesar que la ciencia decía que en algún minuto iba a venir una pandemia, producto de distintos, los cambios climáticos, los traslados del hombre, pero nos pilló, a Chile llegó en marzo, el primer caso en China fue a fines de diciembre del 2019, y en enero yo recuerdo que cuando estábamos entrando en enero, el presidente de la República nos llamó y nos dijo que teníamos que prepararnos a hacer un plan, porque no sabíamos qué iba a pasar en Chile. No sabíamos si iba a llegar o no iba a llegar. Había historia un poco antecedente de dos casos de epidemias de coronavirus, pero no habían llegado a Chile. Por lo tanto, habíamos visto lo que estaba en China, todavía no llegaba a Europa, y por lo tanto preparamos un plan en enero del año 2020. Bueno, después vino en Europa y llegó a Chile el 3 de marzo. La verdad que nosotros afortunadamente nos habíamos preparado en algunos aspectos. Tener las camas críticas, tener el profesional de salud formado, pero obviamente nunca vimos la magnitud del punto de vista de cuánto tiempo iba a durar esto. Así que bueno, nos enfrentamos con un desafío que era difícil, un virus que tenía mucha incertidumbre, porque un virus que cambia, tomando medidas tremendamente duras, decirle a los adultos mayores que se queden en la casa, a los niños que no vayan al colegio, a la gente que no vayan a trabajar, y tomar medidas difíciles en esa incertidumbre, pucha que es complicado. Sí. Y por otro lado, uno de los desafíos que teníamos como autoridades era crear confianza en la ciudadanía. Veníamos de un estallido social donde había mucha desconfianza en nosotros, y es por eso que desde el día 1 que llegó el primer caso dijimos tenemos que estar cerca de la gente, y empezamos con estos puntos de prensa todos los días. El primer año fue todos los días de lunes a domingo, informando lo que sabíamos y lo que no sabíamos también. Sí. Y en ese contexto, bueno, tuvimos toda esta situación tuvimos cosas
acertadas, como fue crear este sistema único de salud, donde podemos decir con tranquilidad que a nadie le faltó una cama, y por lo tanto creamos un sistema donde cualquier persona que requería una cama de urgente, de intensivo, podía trasladarse de un lugar a otro, de Arica a Magallanes, profesionales. Fue un periodo muy intenso, y después, bueno, nos preparamos para la llegada de las vacunas, y afortunadamente llegaron el 24 de diciembre. Yo creo que fue de los días más emocionantes. Yo recuerdo un día muy emocionante, porque fue cuando empezamos un poco a ver la luz. Hoy día estamos en una situación distinta, a pesar que todavía tenemos muchos casos, pero claramente ya hemos aprendido a vivir con este COVID, a usar la mascarilla, a mantener cierto distanciamiento y a vacunarnos, que yo creo que es lo que tenemos que hacer mientras nos acompaña este virus. ¿Cuál crees que es el costo más grande que hemos vivido como sociedad? Obviamente, aparte de las pérdidas, ¿no? De las muertes que vivimos todos, pero como sociedad, esta pandemia, alejarnos, quizá los efectos que han tenido posterior, después de estos años, ¿no? Los niños retomar el colegio, la violencia, tantas cosas que se le han adjudicado a la pandemia. Bueno, la verdad que la pandemia de alguna manera vino a visibilizar muchas de las falencias que teníamos en nuestro país. Y yo creo que de las cosas importantes acá es tener una sociedad que de alguna manera estaba quebrantada. Y a pesar de que yo te diría que las cosas positivas fueron que el país completo se volcó a enfrentar la pandemia. El Estado, la sociedad civil, el mundo privado, las personas, la academia, todos volcados a eso. Sin embargo, yo creo que la pandemia dejó tremendas heridas, y una de las grandes heridas que dejó los problemas de salud mental. Porque estar encerrados los adultos mayores 6 meses sin poder salir, con la angustia de no poder de alguna manera ver a sus hijos, a sus nietos, los niños no poder ir a clase, los jóvenes no compartir con sus compañeros, y por otro lado la gente no poder ir a trabajar. Todo eso produce un impacto más allá de impacto social, económico, de relaciones humanas, un impacto en la salud mental que es tremendo. Yo creo que si uno tuviera que resumir lo que dejó esta pandemia, es el gran desafío que tenemos por delante como sociedad, y de poder enfrentar las cosas juntos. Yo creo que acá una de las cosas que nos mostró es que para poder sacar nuestro país adelante, todos, desde la vereda que estemos, ustedes de los medios de comunicación, yo hoy día desde el mundo académico, el gobierno, la sociedad civil, tiene que aportar para que trabajemos juntos y saquemos este país adelante. Yo creo que eso nos enseñó, y por lo tanto yo espero que después del domingo retomemos, ¿no es cierto?, esa virtuosidad que tenemos como país, que nos podemos unir para poder sacar nuestro país adelante. De todas maneras, Paola, yo siento que se vio un país fuerte en lo político, que tiene que ver con lo privado y con lo público, ¿cierto? Fue súper importante lo privado, que tenía que ver con la farmacia, con la vacuna, con las camas, que se unió con el Estado para que Chile también saliera adelante y fuera en algún punto, cierto modelo, recibimos premios, así que en ese sentido nos tenemos que sentir orgullosos. Ahora, estamos a puertas de este plebiscito 2022 y todos tenemos muchas dudas mucha certeza de rechazo y otros muchas certezas de apruebo. En cuanto a la situación de la salud de nuestro país, finalmente la situación es que cambiemos el modelo o es mejorar lo que ya realmente hay, porque nosotros tenemos problemas que son básicos, como la lista de espera, como que la gente camina kilómetros para llegar, ¿cierto? Como que las mujeres no se hacen el Papa Nicolau, y millones de situaciones que tienen que ver con la salud que no están cubiertas hace muchos años y que no pasan finalmente, creo yo, independiente, cada uno tiene su opinión, por esta nueva constitución que está escrita, sino que por mejorar lo que ya está. Absolutamente. Antes de pasar a este tema, tú tocaste un tema anterior que es muy relevante, que es la cooperación público-privada que tiene Chile. ¿Y por qué te quiero contar? Porque efectivamente como país, Chile recibió un premio que se llama Edelman Awards, por cómo se manejó la pandemia. Exactamente. Y a mí me tocó ir a recibir ese premio. Y cuando estábamos frente al jurado, una de las preguntas que hizo el jurado fue:
¿cómo lograron ustedes que un país completo, cuál fue el milagro? Esa fue la palabra que usó el juez, una jueza era. ¿Cuál fue el milagro que lograra que el Estado, junto a la sociedad civil, el sector privado, pudieran trabajar todos juntos en función de un objetivo común? Entonces, como te digo, eso fue visto como una gran cosa positiva, fortaleza sí, de que todos nos volcáramos en eso. Así que yo creo que eso, lo que tú dijiste, fue valorado y uno de los motivos por qué Chile ganó ese premio. Bueno, con respecto a lo que tú comentaste, hoy día tenemos problemas profundos. Efectivamente, las listas de espera, el gasto de bolsillo, la gente gasta un porcentaje importante de su presupuesto en salud, la espera de un especialista, y la pandemia nos profundizó estos problemas. Y hay que hacer reformas, qué duda cabe. Tenemos que hacer reformas en salud, tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos que mejorar la salud. Pero la propuesta constitucional, a nuestro parecer, como centro, no va por el camino correcto. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un modelo que ha venido avanzando en base a seguros y se quiere hacer un cambio radical de modelo a un sistema de financiamiento único que va a ser estatal, donde el porcentaje de cotizaciones de todos los chilenos van a ir a ese sistema estatal. La gente que está en el sector público más la gente que está en ISAPRE van a tener que trasladarse todos a este sistema público. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hoy día este problema que tenemos en el sector público, como son las listas de espera, el gasto de bolsillo, la hora esperando un especialista, probablemente va a suceder, si esto ocurre, que se va a profundizar. Se agudiza, claro. Porque no estamos poniendo el foco en lo que las personas necesitan. Y aquí esta propuesta no está poniendo el foco en lo que las personas quieren. Y acá necesitamos resolver el problema de las listas de espera. ¿Qué quiere la gente? Ustedes se hicieron encuestas para saber realmente lo que la gente quiere, porque a veces uno dice, no, en realidad, claro, uno quiere mejorar las cosas, pero hay que ir a lo profundo. Absolutamente, absolutamente. Nosotros hicimos una encuesta en el Centro de Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo, donde le preguntamos a la gente, ¿qué sistema de salud quiere usted? Hicimos una pregunta abierta, un 63% de las personas nos dijeron, yo quiero elegir. Un 20% dijo que quería un sistema privado y un 17% nos dijo que quiere un sistema público. Hicimos una segunda pregunta abierta. ¿Por qué usted quiere elegir? La mayoría de la gente, ¿sabe lo que nos dijo Carla? Porque es mi derecho, porque es mi libertad, porque nadie puede decidir por mí, porque yo quiero elegir dónde atenderme. Cuando fuimos a ver quiénes son los que quieren elegir, la gran clase media chilena, el grupo C3 y el grupo D y E, que son las personas más vulnerables, son ellos los que quieren elegir. Y acá, en esta Constitución que se está proponiendo, en esta propuesta constitucional, no queda explícito, no se garantiza que las personas van a poder elegir su sistema de salud. Se trató de poner, hubo indicaciones, pero fueron rechazadas. Y por lo tanto, hoy día tenemos que avanzar en una mejor Constitución, qué duda cabe. Pero esta Constitución no solamente va a restringir que las personas puedan tener opciones de elegir, sino que va a hacer que todas las personas tengan un sistema único y que de esa manera no vamos a solucionarle los problemas de salud. Aquí hay un concepto que se llama el costo de transición. ¿Cuánto cuesta hacer un cambio rotundo de un sistema a otro? Y se dice que no podemos subestimar los costos de transición. No estamos hablando de recursos del punto de vista recursos económicos. Estamos hablando de recursos humanos, de personas que van a tener que seguir esperando su cirugía o seguir esperando su atención. Hoy día, por ejemplo, en FONASA hay más de 6 millones de personas esperando, o sea, ocupando la libre elección, que por voluntad propia deciden comprar un bono y van a atenderse en una clínica o con un doctor o hacerse un examen o un procedimiento, porque ellos lo han elegido. Por lo tanto, no podemos quitarle a las personas ese derecho a elegir que de alguna manera lo han ganado a través del tiempo. ¿Cómo está funcionando el sistema público, el tema de CEFAM, que los medicamentos, ¿cierto? Uno los puede recibir gratis a través de este sistema, pero pasa que la gente igualmente saca de su bolsillo y va y compra en una farmacia. ¿Por qué pasa eso? Efectivamente, tú entraste en un punto muy importante. Chile, las personas en Chile tienen un 35% de gasto de bolsillo en salud de su presupuesto. Es de los países más altos. Y la principal causa de gasto de bolsillo son los remedios, los medicamentos.
Y uno dice, ¿por qué una persona que va al consultorio, siento al CEFAM, que de acuerdo a las canastas que tenemos, los medicamentos debiera recibirlo en el CEFAM? Sí. ¿Por qué esa persona decide gastar plata y prefiere gastar y ir a comprarlo en la farmacia? Por diferentes motivos. Hicimos una encuesta también, le preguntamos a la gente y nos dijeron porque cuando yo fui a la farmacia del consultorio no estaba, porque cuando el medicamento que me indicó el doctor no estaba, porque yo no creo que lo que está ahí es lo que me tienen que dar, por distintos motivos. Sí. Entonces, ¿es el cambio de sistema lo que tenemos que hacer o tenemos que mejorar la gestión en el lugar donde estamos atendiendo? Hoy día nosotros vemos problemas reales de gestión en la atención primaria, como esto de los medicamentos. Probablemente las farmacias no debieran cerrar a las 4 de la tarde, a lo mejor debieran cerrar a las 7 de la tarde. Total. Poder entregarle los medicamentos a la casa. Por ejemplo, en las zonas rurales, esto es un estudio que se hizo por la Comisión de Evaluación de Productividad. En las zonas rurales, la distancia promedio del CEFAM de las personas es 8 kilómetros. Claro, ¿cómo lo hacen para llegar allá? O sea, evidentemente ya no van. Entonces no va, entonces dice, Obvio. yo prefiero ir a la farmacia a comprar el remedio. Entonces, ¿es un problema de cambiar de sistema o cómo le O mejoramos mejorarlo. el acceso de los medicamentos a esa persona que es un adulto mayor y que tiene tratamientos crónicos? Entonces, tenemos que probablemente llevarle los medicamentos a su casa o con transporte, acercar. Hay distintas estrategias, pero lo primero es decidir políticas públicas centrado en las personas, escuchando lo que necesitan, escuchando lo que quieren y escuchando también sus derechos, porque el derecho a elegir que tienen las personas hoy día tenemos que tratar de que siga adelante porque ellos lo consideran como una necesidad y no solamente una necesidad porque lo han querido y se lo han ganado. Ahora, ¿qué pasaría con las ISAPRES, por ejemplo? Aparte que han sido tan satanizadas también las ISAPRES y de algún modo han funcionado porque cuando uno tiene la opción de elegir. Uno, bueno, yo quiero atenderme en una clínica, yo quiero acceder a algo cercano, quiero que mi examen tenerlo mañana y no en 2 semanas más. Entonces también eso tiene que ver con las libertades de cada uno. Y en ese sentido creo que no está bien expuesto o la gente no está bien informada. ¿Por qué hoy día pasa esto que siento que frente a una... artículos hay 2 posiciones tan distintas en este nuevo, ¿cierto? En esta nueva Carta Magna. Claro, la propuesta constitucional dice que la forma de financiar la salud va a ser a través de impuestos generales, rentas generales, más la cotización del 7% de todas las personas. Claro. O sea, todas las personas que hoy día están cotizando en un ISAPRE, por ejemplo, ese 7% se va a ir a este sistema único universal, o sea, van a desaparecer las ISAPRES como están hoy día. Absolutamente van a desaparecer. Ahora, ¿hay que hacer un cambio en los seguros de salud privados, en las ISAPRE? Por supuesto que sí. Hay que modificar. Hay reformas que vienen postulándose hace 15 años. Hay que hacer reformas a las ISAPRE porque tiene que hacerse cargo de los adultos mayores, de los enfermos crónicos. Pero la forma que se está proponiendo hacerlas desaparecer de un día para otro... No es problema que desaparezcan las ISAPRES, Carla. Son las personas, son los problemas y las consecuencias que traigan que desaparezcan hoy día las ISAPRES. Sí. Las personas que hoy día están en un tratamiento con cáncer en un ISAPRE que se lo financia, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esa persona? Esa persona que desaparezca, la ISAPRE, probablemente va a tener que pasar a FONASA, y esa persona va a tener que, FONASA va a tener que financiar y hacerse cargo dentro de su sistema de prestadores, que son los hospitales, hacerse cargo de todas esas personas, de las que están con una enfermedad, de los adultos mayores. No lo puede hacer ahora, ¿cómo lo va a hacer después? Entonces, no lo puede hacer, tú mismo lo has dicho. Y hoy día, ¿qué es lo que se piensa? Hay varios estudios, la Andrés Bello sacó un estudio muy interesante. ¿Cuánto aumentarían las listas de espera si se hace este cambio que se está promoviendo en la Constitución? Probablemente aumentarían un 40% en el número, pero ¿cuánto aumentarían en el tiempo? Entonces, nosotros decimos... ¿Queremos escribir una constitución nueva para profundizar los problemas o queremos escribir una constitución nueva escuchando a la gente para solucionarle los problemas reales que tienen, que son listas de espera, esperando años, muchos de ellos,
Y además que hay una cosa muy importante. Acá se quiere avanzar o se quiere migrar a un sistema único universal que se llama el sistema Beveridge. ¿Ya? Es un modelo de sistema, que es el modelo inglés. Sí. Si uno Nosotros ve, estamos más bien en el alemán. En el modelo alemán. Sí. Y uno ve, por ejemplo, hay varios estudios, hace poco estuvo una doctora chilena que cuenta acerca de esto. ¿Cuáles son los problemas que tienen esos sistemas hoy día? Los mismos que nosotros. 10% de las personas está esperando una lista de espera. Hoy día las personas están comprando seguros privados, un 10% está en un seguro privado porque necesita una atención más oportuna. Se dice que de aquí a un tiempo va a ser probablemente un 25% de ello. Hay una diferencia entre las personas que viven en un lugar con menos ingresos que otro, de acceso a distintos medicamentos. Entonces, ¿por qué tenemos que migrar con la profundidad de los problemas que significa hacer un cambio rotundo a un sistema que ya sabemos que tiene problemas? Entonces, a mí me preocupa porque claramente no estamos mirando la real situación sanitaria que tiene nuestro país, y estas propuestas, a mi parecer, son más ideológicas que pensando y escuchando en la gente. Y por otro lado, así como con sentido común, uno dice, bueno, la gente con plata, el ABC1, qué sé yo, se va a atender siempre bien. Así va a es. acceder como sea a un buen tratamiento, a buenos medicamentos. Pero el clásico chileno, la clase media, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cierto? O sea, ese problema se sigue profundizando. Entonces, ¿cómo mejoramos? Porque, por otro lado, todos decimos, sí, todos tenemos que acceder a un buen sistema de salud. Bueno, pero ¿cómo lo mejoramos? Porque resulta que hay lugares donde hay más doctores y hay lugares donde hay muy pocos doctores, ¿cierto? Hay lugares donde una vez a la semana pasa el doctor, porque hay que ser realista y hay que ver las cosas como son de verdad en un país. Uno a veces mira la situación como uno la vive, pero si uno quiere tener generosidad, que supuestamente es el sistema al que queremos cambiar, un sistema generoso, bueno, hay que tener economía para resistir a una generosidad. Absolutamente, y lo que tú dices es una realidad. Hoy día, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las personas que hoy día están en una ISAPRE y van a ir al sistema FONASA? Ellos dicen, bueno, vamos a tener más recursos, ¿cierto? Vamos a tener más recursos en este sistema único universal, y por eso el 7% de las personas que están en ISAPRE van a pasar a este sistema. De ese 7% probablemente no pasa más del 3,5%. ¿Por qué? Porque el resto se va en licencias médicas. Y eso no alcanza para cubrir ni siquiera a las personas que hoy día se están traspasando. O sea, el Estado va a tener que gastar más recursos si ocurre esto. Por otro lado, si tú ves los números, son 1,2 billones de pesos lo que se traspasa, y eso es el incremento del presupuesto de salud en un año. Lo que te quiero decir que aquí se está poniendo el foco en el financiamiento, tenemos que estar todos en un mismo sistema porque tenemos que compartir los recursos. Pero lo que sabemos hoy día, que la cantidad de recursos que se pasaría al sector público ni siquiera alcanza para cubrir a las personas que se están pasando, estos 3 millones de personas. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Y lo que decías tú, hoy día, por ejemplo, hay 200 centros de salud en Chile que son postas rurales. No son CEFAM, son postas rurales. Ni siquiera son CEFAM, claro. Y eso significa que el médico pasa 1 o 2 veces por semana. Entonces, esos son los problemas. La construcción de un CEFAM no se demora menos de 5 años. ¿Cómo hacemos que esa persona que hoy día está en una zona rural tenga un mejor acceso a salud? Hay varios modelos de atención. Primero que nada, la telemedicina tiene un rol muy relevante, muy relevante. Fortalecer esta cooperación público-privada, ¿cierto? Hay actores del sector privado que están dispuestos a participar y cooperar con profesionales. Por ejemplo, ¿por qué no el sector público? Tenemos una tremenda demanda de salud mental, de psiquiatras, que las personas están esperando meses y meses. ¿Por qué en vez de, así como creamos un sistema único de salud en camas críticas, no lo hacemos con profesionales de salud de psiquiatras? Por ejemplo, comprarles horas a los psiquiatras del sector privado, cosa que puedan atender también a las personas que están en Arica o en alguna zona rural. Hay modelos que hoy día podemos incorporar, pero todos tienen que participar sin un sesgo ideológico, sino que poniendo a las personas en el centro. ¿Cómo le solucionó los problemas a esta persona que está en una comuna? Tú dijiste algo de los exámenes. En este centro lo que hacemos es conversatorios con la gente y escuchamos a la gente, y en función de eso hacemos propuestas. Por ejemplo, yo fui a una comuna hace poco, en Requinoa,
Y yo le pregunté a las mujeres, ¿ustedes saben que tienen derecho a hacerse una mamografía cada 3 años? Una mujer más de 50 años. No más de un 30% de las mujeres se lo había hecho. Me dijeron, sí, sabemos, pero ¿por qué no se lo ha hecho? Porque yo me tengo que movilizar durante 2 horas para ir a hacerme al hospital. 2 horas para allá, 2 horas para acá. En el hospital generalmente se demoran 3-4 horas en atenderme. O sea, tengo que estar todo el día afuera para hacerme una mamografía. Entonces, cambiando el modelo, ¿le vamos a solucionar el problema? Probablemente no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar mamógrafos, ¿no es cierto? Estos mamógrafos que están en buses, se lo tomamos ahí y la información se la hacen a través del hospital digital. Y de esa manera nosotros mejoramos el acceso a la salud a lugares distantes. Paula, tiene que ver también con un tema, mira, con todo lo que yo te estoy escuchando profundamente, tiene que ver con un tema de credibilidad también. Las personas, yo siento que llega un punto en el que dejan de creer también, han sufrido tanto, lo pasan tan mal, está todo tan difícil, tan lejos. Entonces tú decís, bueno, no lo logré así, porque tampoco es que leyeron la nueva constitución y la nueva propuesta, no, sino que dicen, bueno, ya sabéis que elijamos algo distinto, esto parece que es bueno y es mejor que lo otro, pero claro, hay que mejorar las cosas y tiene que ver también con una cultura, y creo que estamos muy lejos de aquello, entonces también tiene que ver con una educación, tiene que ver que la salud mejore. Entonces hay temas tan profundos que tenemos que cambiar en Chile y que pasan también porque la política también empieza a tener una credibilidad distinta, y hay muchos temas. Bueno, tenemos mucho que conversar, Paula. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya seguimos con más emprendidos. Quédense ahí. Bueno, estamos de vuelta aquí conversando, una tremenda conversación con Paula Daza. ¿Sabéis qué me interesa también? Yo creo que a todos tiene que ver con la prevención. La prevención, también hablamos de la obesidad, del deporte. Hay muchas cosas que podemos involucrar para que la salud sea mejor y no nos enfermemos, evitar la enfermedad. De hecho, te comento, ayer estuvimos conversando con Víctor Hugo Castañeda, tremendo jugador de fútbol, ¿cierto? Entrenador de la U, bueno, un ejemplo, y hablábamos del tema de la obesidad y hablamos de la salud, fíjate, y un tema de que el deporte y se une. Son cosas, son políticas públicas que se debiesen unir y debiesen ir de la mano. ¿Qué está pasando con eso en Chile hoy? Bueno, la verdad que tú le has dado en el clavo. Hoy día se dice que tenemos que avanzar de una medicina curativa, como es la que tenemos en Chile, ¿cierto? Vamos al doctor o cuando estamos enfermos nos sentimos mal, a una medicina mucho más preventiva. Porque sabemos que la prevención, y lo vimos en la pandemia, muestra un botón. En la pandemia, ¿qué decíamos nosotros? Usemos la mascarilla, vacunémonos, lavémonos las manos, y eso es prevención. ¿Para qué? Para no contagiarnos. Claro. Entonces, la prevención tiene un rol tremendamente relevante en la salud de las personas. Y la prevención es lo que hacemos todos los días, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto. Por ejemplo, yo me levanto, el tema de actividad física, que es fundamental no solamente para la salud física, sino que para la salud mental. Entonces, si yo veo una escalera, ojalá me ponga a subir la escalera. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos bueno para mi salud. Lo que yo como, lo que yo comparto, la sociabilización, la prevención tiene un rol relevante. Chile tiene un gran problema de salud pública, que es la obesidad. Hoy día en Chile tenemos, y probablemente la pandemia lo ha agudizado, más de un 70% de personas tienen sobrepeso o obesidad. ¿Y por qué es tan grave? Porque la obesidad es un factor de riesgo para la presión alta, para la diabetes, para el cáncer. Las personas con COVID obesas tenían más posibilidades de terminar intubados. Entonces, sí, pues de hecho nos pasó que los que tuvimos COVID, algunos ni lo sentimos. Yo no estaba ni vacunada, mis hijos tampoco, fue al principio, ni sentimos el COVID. Entonces decís, ¿y cómo otras personas? Nosotros vivimos familiares y cercanos que murieron y eran obesos, tenían obesidad. Entonces tú decís, qué increíble es cómo uno se alimenta, la calidad de vida, si haces deporte, cómo te mantienes para
finalmente tener una buena calidad de vida y mentalmente también sentirte bien. Si tiene que ver con la felicidad, pasa por todo. Por ejemplo, dormir bien, el sueño. Se sabe que tener la cantidad de horas de sueño necesarias, dormir profundo, es fundamental. Y esto en todas las etapas de la vida. Esto debiera partir desde muy chiquitito. En el colegio, por ejemplo, los niños debieran ir de buzo al colegio, tener actividad física, más de lo que tienen hoy día, porque la actividad física es parte no solamente de la cultura de deporte, es parte de la cultura de la vida, porque la actividad física no solamente es bueno para la salud, sino que es bueno para la interacción social. Entonces, tiene muchas externalidades positivas el tener una vida saludable para todo. ¿Qué te digo para la salud mental? Sí. Para la salud mental es fundamental. ¿Qué pasa? Las personas que tienen sobrepeso y obesidad probablemente tienen más dificultad para trasladarse, y eso probablemente tiene mayor dificultad en el trabajo, y todo eso afecta a la salud mental. Entonces, el tomar medidas preventivas, en tener medidas de salud preventiva son mucho mayores. Y eso tiene que partir con protocolos claros a nivel de la atención primaria. Porque aquí hay prevención primaria, que es antes de que yo me enfermo, pero también prevención secundaria. Por ejemplo, si yo tengo una diabetes, ¿ya? Y yo me la controlo bien, me tomo mis medicamentos, como sano, claro, hago actividad física, probablemente tengo menos riesgo de ir a un servicio de urgencia, de caer hospitalizado. Entonces, la prevención tiene un rol relevante en la calidad de vida y, como dices tú, finalmente en la felicidad. Ahora, el tema de, por ejemplo, hay que también levantar las cosas buenas que se han hecho, como el GES. Ha sido una situación que yo creo que ayuda a muchas personas, ¿cierto? Que algunas enfermedades estuviesen y entraran ahí y uno tuviese ciertos derechos. Eso ha sido muy bueno. ¿Hay otras políticas públicas que se puedan parecer a eso? Mira, yo creo que es fundamental el GES, que es el auge, que te da una garantía por ley. Te da una garantía de que las personas que tienen ciertas enfermedades, hay más de 80 enfermedades, hay que garantizarle, primero que nada, la oportunidad cuando te atiendan. No pueden estar esperando un año. Por ley, su oportunidad, la calidad de atención y el financiamiento de la atención. O sea, si yo tengo un cáncer de mama, a mí me tienen que, en determinado tiempo, yo tengo que ir al doctor, me tienen que operar, me tienen que tratar, rehabilitar y por supuesto que financiar parte importante del tratamiento para que las personas no terminen, ¿no es cierto?, endeudadas hasta el tuétano. Eso, lo que nosotros creemos, es cómo hay que avanzar en un GES ampliado. Los programas de salud, lo que llamamos los planes de salud, tanto en el sector público como en el sector privado, debieran tener un plan único garantizado que garantice y asegure de alguna manera estos 4 pilares, que es la calidad, la atención, la seguridad y por supuesto que el financiamiento y la oportunidad. Entonces, si tú tienes planes, si tú tienes tu plan de salud, ya sea en un seguro público, privado, que te garantiza una gran cantidad de planes de salud que tiene que definir el Estado, probablemente la posibilidad de acceder oportunamente y que las personas no terminen, ¿no es cierto?, endeudadas, teniendo que vender sus cosas, probablemente va a suceder. O sea, tenemos que avanzar por esos lados que han sido exitosos. Chile ha tenido planes de políticas públicas exitosas. El GES, yo creo que es una de las reformas más exitosas que tenemos, y ojalá esto es del 2005 y no hemos avanzado. Hay que mejorar el GES, qué duda cabe. Tenemos que meterle prevención al GES, que no está incorporado. Tenemos que meterle probablemente rehabilitación al GES, que no está incorporado. O sea, tenemos que ir por ese camino, pero enriqueciéndolo y haciéndolo más fuerte, y por supuesto que mejorándolo de acuerdo a las distintas enfermedades. ¿Y qué pasa con la tecnología en nuestro país? ¿Están todos los doctores médicos capacitados de la misma manera en cuanto a la ciencia, por ejemplo? A ver, yo creo que hay mucha diferencia, y eso, esta Comisión de Evaluación y Productividad, una de las cosas que evaluó fue el acceso a la tecnología a nivel de la atención primaria. Eso es como que hay de mayor evaluación. Y aquí lo que muestra que hay una gran disparidad. Mucha diferencia entre los profesionales de salud de un lugar a otro, no solamente en tener tecnología, hay lugares que no tienen internet.
O sea, ese es el nivel de diferencia. Pero también en la capacitación de los profesionales en tecnología de información. Y por lo tanto tenemos que invertir muchísimo, muchísimo en capacitar a todos nuestros profesionales para que haya una mayor estandarización en el conocimiento. Tenemos que mejorar la estructura, la infraestructura de tecnología en los distintos establecimientos para que todos puedan tener un acceso a una salud, por ejemplo, a distancia, o que tú le puedas mandar los resultados. No estamos en línea, ¿no? No estamos en la atención primaria, no, que las personas en el consultorio muchas veces tienen que ir personalmente a pedir la hora, temprano, los hacen ir a las 7 de la mañana para pedir la hora. Entonces, tenemos hay lugares que sí, que pueden pedir la hora a través del teléfono o a través de la tecnología, pero hay lugares que no. Entonces tenemos que incorporar tecnología en esta ruta del paciente, desde que el paciente pide hora, la entrega de los resultados de los exámenes, la coordinación con los hospitales, requiere todavía mucho avance y me parece que por ahí es donde tenemos que avanzar. Cuando uno dice cómo le mejora la salud a las poblaciones, a las personas, es mirando eso, lo que nos falta, cuáles son las deudas que tenemos, pero cómo lo podemos hacer. Por lo tanto, yo creo que por ahí tenemos que avanzar y todavía tenemos muchas brechas. Y estas deudas que existen con la salud después del 4, después del domingo, independiente, Paula, lo que pase, ¿tú ves un camino para mejorar eso igualmente? ¿Está a la disposición? A ver, siendo bien realista, si gana el apruebo, ya, de acuerdo a esta norma constitucional, el presidente tiene que mandar un proyecto de ley en 18 meses. Un proyecto de ley que defina, primero que nada, cómo va a ser este sistema único de financiamiento estatal, ¿cierto? ¿Cuál va a ser? Si va a ser FONASA u otro órgano. Tiene que definir en ese proyecto de ley cuál va a ser la participación de los privados, porque en la Constitución dice que en este sistema integral de salud podrán participar los privados, pero no sabemos cómo van a participar. Si van a participar en todo, por ejemplo, se les va a fijar un precio y por lo tanto no sabemos cuáles van a existir y no. Si van a poder participar a lo mejor solo en la enfermedad GES. Por lo tanto, todavía hay mucha incertidumbre cómo va a ser esa participación del sector privado. Probablemente las ISAPRES van a desaparecer en el corto o mediano plazo porque la definición del proyecto de ley debiera ir por ese camino. Si gana el rechazo, probablemente desde el punto de vista de la Constitución, tanto el Ejecutivo, el presidente, junto a los legisladores, van a tener que definir cómo se va a trazar esa Carta Magna. Pero yo aquí quiero hablar de salud. Y yo creo que si gana el rechazo en forma urgente, nos tenemos que poner a trabajar en las reformas de ley que van a garantizar mejor acceso a la salud a las personas. Tanto en el sector público como en el sector privado. Proyectos hay, el conocimiento está, se sabe conocer, pero tenemos que ponerle urgencia a proyectos de ley que van en el camino para poder asegurar que las personas tengan un mejor acceso a la salud, más oportuna y con mejor financiamiento. De hecho, se vio un tremendo, y se sigue viendo el tremendo sacrificio que existió en el área de los profesionales de la salud en la época de la pandemia, ¿cierto? Que fue tan terrible y tan demandante. Entonces, es como que sabemos que en Chile existen los profesionales que están a disposición del sufrimiento incluso de las personas y de los que de verdad están sufriendo. Hay una cercanía real porque tú me cuentas que finalmente cuando tú vas y escuchas a las personas es cuando realmente sabes lo que están sufriendo. ¿Eso pasa? ¿Es un general o falta un poco de aquello, el acercamiento? Yo creo que falta. Yo creo que en el fondo hoy día se sabe, y esto no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud dice que uno tiene que desarrollar políticas públicas considerando los derechos de las personas, considerando sus necesidades, pero considerando sobre todo sus preferencias individuales. Y cómo tú logras es poder saber cuáles son sus preferencias individuales y sus necesidades particulares, es escuchando, haciendo conversatorios, viendo las necesidades. Las necesidades de una señora
Coquimbo no es lo mismo que una señora de Alhué. Son necesidades, derechos, Claro. y quieren cosas distintas. Porque Entonces, viven realidades absolutamente viven distintas. realidades distintas. Mm. Entonces tenemos que ir a escucharlas y ver cómo solucionamos en su localidad el problema de salud. Es un problema de acceso, es un problema... Y también hay un tema relevante. Hay un concepto que se llama la educación en salud, alfabetización en salud. ¿Cuánto entienden las personas de lo que le indica el doctor, por ejemplo, en una receta médica? ¿O Bueno, de cuánto lo que escribe el doctor, nada. Nada. Solo él que cuando uno va a la farmacia, él solamente lo lee. Pero Claro, pero educación, uno como tenemos mamá que- sabe mucho, pero sí. es Tenemos verdad. que avanzar en Sí, educación hay en salud, muchas cosas. Total. acercar la educación sanitaria a las personas. ¿Qué es lo que pueden acceder? Las personas saben, por ejemplo, que hay distintos programas en la atención primaria que pueden acceder. El programa de la mujer, que tienen derecho a un Papa Nicolau, que Sí. tienen derecho a una mamografía. Los programas del niño, que tienen derecho a sus consultas. Bueno, yo creo que de verdad con el tema de los bonos fueron, es loco, pero es así, hay que aceptarlo, nos acercaron de algún modo a entender que teníamos derechos a ciertas cosas y empezamos a averiguar. Y eso fue súper bueno y también tiene que ver con los emprendedores. Nuestro programa se llama Emprendido, no está de más decirlo, y los emprendedores también nos enseñaron a entender muchas posibilidades y derechos que teníamos para investigar. Tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál fue su momento más complicado como subsecretaria de Salud? A ver, Lina de Cerrillo. hola Lina. Yo creo que el momento más difícil fue el primer año, fue los primeros meses, desde que llegó. ¿Por qué? Porque la verdad que nos enfrentamos a un desafío muy difícil, muy duro. Había mucha desconfianza en nosotros y teníamos que tomar medidas tremendamente duras. El decir a las personas, para mí una de las medidas más difíciles fue decirle a los adultos mayores quédense en su casa, no vayan a ver a sus hijos, no vayan a ver a sus nietos, no vayan al supermercado, para cuidarlos a ellos. Entonces, el tomar esas medidas tan duras enfrentando una pandemia fue muy difícil. Yo me junté con mucha gente, Carla. Recuerdo las peluqueras. Recuerdo cuando a través de Zoom me decían, subsecretaria, yo quiero ir a trabajar. Por favor, yo me puedo vestir de astronauta si quiere, pero déjeme ir a trabajar. No quiero bonos, quiero trabajar. Sí. Y yo tenía que decirles, no las puedo dejar ir a trabajar porque esta pandemia es tan brutal que si empezamos a darle más libertad, era cuando estábamos en cuarentena, Sí, con muchos casos, sí, que no teníamos podíamos, camas no nos juntamos críticas. con los papás, era Entonces, terrible. Sí. esas decisiones, y por otro lado, el gran desafío nuestro era crear confianza, que estábamos tomando decisiones en base a lo que sabíamos. Que se logró, la verdad que sí. En base a lo que sabíamos y a lo que no sabíamos también. Y teníamos que decir, no sabemos, esto lo sabemos, pero esto no lo sabemos. Me preguntaban, ¿cuándo van a llegar las vacunas? No lo sabíamos porque tenían que aprobarse las vacunas en el mundo, tenían que aprobarse en Chile. Lo que sí yo le podía dar la certeza que nosotros estábamos haciendo todo lo imaginablemente posible para que las personas pudieran tener las libertades cuando tuviéramos mayor certeza y todo lo humanamente posible para apoyar en las necesidades que tenían las personas. Sí, en ese sentido yo creo que hubo un excelente liderazgo en esa época y hay que destacarlo sí o sí del lado que uno sea. Hubo un excelente liderazgo en esa época y estuvimos muy bien respaldados, por eso salimos adelante como estamos. Última pregunta. ¿Le gusta la propuesta de nueva constitución en el ámbito de salud, Hugo de Maculta? Claro que no te gusta mucho. Más que me guste o no me guste, Sí. porque no es que me pueda gustar Claro. o no. A mí lo que pasa, Hugo, con esta propuesta es que esta propuesta lo que hace es probablemente profundizar los problemas de salud que tenemos hoy día, que son las listas de espera, el tiempo de una persona empezando un especialista, la posibilidad de acceder a una cirugía. Probablemente van a aumentar el gasto de bolsillo, porque como todas las personas van a estar en este sistema único, estatal, no solamente las personas que están, sino que los 3 millones de chilenos que están en las ISAPRE, más las personas que están en las Fuerzas Armadas, probablemente van a tener que entrar en esta cola de atención todas estas personas. ¿Y qué va a pasar ahí? Probablemente se van a profundizar. Entonces no es que me guste o no me guste porque me gusta o no, porque yo veo que es una propuesta que no va por el camino correcto para solucionar el problema real que tienen las personas, que son los problemas de salud. Y por otro lado, que no escucharon a la gente.
Aquí no escucharon lo que quiere la gente. La gente quiere elegir. ¿Pueden todos elegir? No todos pueden elegir hoy día, Carla. No todos lo pueden hacer. Pero tenemos que escribir una constitución con mirada de futuro. Para que lleguemos a eso en todas algún las punto. personas en Chile puedan tener la opción de elegir su seguro de salud y que todas las personas en Chile puedan tener la opción de elegir dónde atenderse, al menos tener alternativas. Yo puedo ir acá o puedo ir acá. Aquí me atienden mejor, entonces yo decido a ir. No le podemos imponer, porque a lo mejor el lugar que le imponemos no la atienden bien, no le gusta el doctor, siente que le queda... No, distintos motivos. Y por eso tenemos que escribir una constitución de escuchemos a la gente, las pongamos en el centro y sobre todo le solucionemos sus problemas de salud. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, una gran conversación. Te agradecemos mucho esta conversación. Muchas gracias a ti por esta invitación y bueno, feliz de estar acá y felicitaciones por el programa. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más emprendidos. Quédense ahí. Desde hoy, los emprendedores y microempresarios ya no están solos. En apaño.com encontrarás las herramientas justas y necesarias para hacer crecer tu negocio al siguiente nivel. Crea tu tienda web en 2 minutos y empieza a vender por internet. Cobra con links de pago y olvídate de las odiosas transferencias bancarias. Además, gestiona tus envíos, controla el stock y mantén tu negocio funcionando desde la palma de tu mano. Apaño.com, lo que necesitas para vender y cobrar por internet de manera simple, ni más ni menos.